Hola a todos, mi nombre es Alan Calet Méndez Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Petrolera, octavo semestre Grupo A, y hoy les hablaré acerca de este proyecto que estoy realizando en conjunto con algunos de mis compañeros, como Emit Ronaldo Ruiz Osorio, Carla Guadalupe Lázaro Montiel, Job Álvarez Chávez, Rodrigo Cobos Álvarez y Cristian Jesús Juárez Miranda. El nombre de nuestra empresa es Ecoterra S.A. Bueno, la finalidad de nuestro proyecto es crear y brindar un servicio mediante dispersantes que ayuden a reducir lo que es la contaminación del mar por derrame de hidrocarburos. Ustedes se preguntarán qué es un dispersante y a continuación les voy a hablar de eso. Bueno, este es un pequeño índice que elaboramos en el cual abordaremos algunos de estos temas. Por ejemplo, qué son los dispersantes, cómo actúa un dispersante, las condiciones de su aplicación, la aplicación de dichos dispersantes, los beneficios y los inconvenientes que puede tener el dispersante. Para empezar, ¿qué son los dispersantes? Bueno, estas son sustancias químicas que son muy similares a lo que son los detergentes, los cuales rompen o separan lo que es el petróleo crudo en pequeñas gotas, en una emulsión. Esto es una mezcla entre el hidrocarburo y el agua de mar que, que mediante el oleaje que hay en dicho mar ayuda a realizar esta mezcla y por lo tanto los dispersantes los separan en pequeñas gotas, como dice aquí, de apenas 100 micras, con lo que se consigue reducir lo que son los efectos dañinos que son ocasionados por el derrame de dicho crudo en el mar y así facilita lo que es la actuación de las bacterias que digieren los hidrocarburos. A continuación, mis demás compañeros darán una breve explicación de cada tema que sigue. Muchas gracias, Ana. Bueno, mi nombre es Carla Guadalupe Lázaro Montiel y el día de hoy voy a presentarles cómo actúa el dispersante. Para ello, nosotros tenemos como base esta imagen en donde nos va a trazar el curso sobre la secuencia de actuación del dispersante. Bueno, en el inciso A nos va a mostrar la realización aquí de rociado del dispersante sobre la capa del hidrocarburo para posteriormente impregnar el mismo, como se muestra en la figura B. Bueno, en donde las moléculas del dispersante reducen la tensión interfacial del hidrocarburo, el inciso C, en donde podemos apreciar que las moléculas del dispersante van a estar rodeando, van a empezar a actuar sobre la capa de hidrocarburo que nosotros queremos disolver. Y bueno, ya en el inciso D se muestra que el dispersante ¿cómo se dice? Divide la capa del petróleo en pequeñas gotas microscópicas en donde el mismo dispersante las va encapsulando y por último tenemos que en el inciso E tenemos que a medida que va actuando el dispersante la capa del hidrocarburo va disminuyendo hasta disolverse por completo. En esta segunda imagen vemos cuánto tiempo ha pasado desde que se aplica por, por mediante aviones o por mediante buques la aplicación de lo que es el dispersante hacia la capa de hidrocarburo. Bueno, en primera instancia tenemos que en el transcurso de la dispersión inicial y la colonización bacteriana del dispersante, o sea, las moléculas del propio dispersante encapsulando parte de la capa del hidrocarburo, pasa alrededor de 2 a 3 días y ya lo que es la degradación bacteriana del petróleo y del dispersante pasa alrededor de 1 o 2 semanas para posteriormente a la semana siguiente, juntando ya 4 semanas, alrededor de mes y medio, ¿qué será? Se forma la disolución total de la capa de hidrocarburo por medio de la colonización de lo que son las bacterias de protozoarios y nemátodos, que son otro tipo de bacterias que lo que hacen es comer, comer otro tipo de elementos.
Buenas tardes compañeros, mi nombre es Job Álvarez Chávez y a continuación les hablaré un poco sobre las condiciones de aplicación de los dispersantes. Bien, como primer lugar tenemos que hay que tener una buena identificación de los recursos disponibles. Tenemos que tener una planificación eficaz a la hora de intervenir para que de esta manera podamos tener una respuesta rápida a dicho dispersante. Tenemos que hacer una buena elección del dispersante, tiene que ser el adecuado dependiendo a las condiciones o a la problemática que se presenta. Tiene que haber una buena estrategia para la aplicación del dispersante, ya sea a través de barcos o a través de alguna avioneta, etc. Tiene que haber un eficaz sistema de aplicación del agente dispersante. Todo tiene que hacerse de acuerdo a los protocolos, a los protocolos establecidos. Y tiene que haber un volumen de agua suficiente para asimilar los hidrocarburos dispersos. Bien, aparte de estas condiciones que les acabo de hablar, existen otras condiciones. Por ejemplo, a la hora de aplicar el dispersante, tenemos que tomar en cuenta los siguientes factores. Por cada 10 toneladas de dispersante, nos tenemos que alejar media milla de la costa, y aparte de esa media milla tiene que cumplir con una cierta profundidad. Después de esa media milla tiene que haber mínimo una profundidad de 5 metros. Cuando se va a aplicar 100 toneladas de dispersante, nos tenemos que alejar mínimo una milla de la costa con una profundidad de 10 metros. Y cuando se va a aplicar 1000 toneladas de dispersante, nos tenemos que alejar una milla y media de la costa y tiene que contar con una profundidad de 15 metros. Bueno, aparte de estas condiciones, tenemos otros factores que igual pueden afectar la efectividad de nuestro dispersante, como por ejemplo es la capa de hidrocarburos. Si la capa de hidrocarburos tiene una gran densidad, va a ser más difícil que el dispersante pueda separar las partículas de petróleo del agua. Pero si la densidad de la capa de petróleo es menor, lo que va a pasar es que va a ser más fácil la separación de dichas partículas. Y bueno, otro de los factores que pueden afectar la eficacia de nuestro dispersante serían las condiciones atmosféricas y la rapidez en la que el dispersante actúe en el mar o en la zona donde requerimos dispersar las partículas de hidrocarburo. Bueno, de mi parte eso es todo. Bueno, como siguiente punto vamos a hablar acerca de la aplicación de dispersantes. Soy el alumno Emilio Ronaldo Ruiz Osorio de la carrera de Ingeniería Petrolera. Y bueno, un dispersante puede rociarse ya sea en aeronave, embarcaciones o siendo manuales en costa. Como primer punto, en embarcaciones, el dispersante se aplica en un conjunto de boquillas, siendo estas instaladas en tangones de rociado. Las bombas eléctricas o el diésel puede transportar nuestro dispersante desde un depósito hasta un tambón de rociado. Cuando hablamos de un rociado en aeronave o un rociado aéreo, aquí hablamos de una tasa de tratamiento muy alta, una respuesta rápida y un uso óptimo del dispersante. En uso ya sea en costa o manual, aquí esperamos que el hidrocarburo se haya diluido y así aplicar el dispersante en rocas o escolleras o en algún material u objeto que haya fabricado el hombre siendo artificial. Mi nombre es Rodrigo Cobos Álvarez y les voy a mencionar algunos beneficios de usar el disolvente de Ecoterra. Por ejemplo, tenemos división del derrame en pequeñas gotas, aumenta la velocidad intensiva de evaporación de las fracciones volátiles, disminución de la superficie afectada por el derrame,
biodegradación más rápida de los hidrocarburos y disminución de la probabilidad de que el crudo llegue a las costas o al menos que lo haga de forma compacta. De forma compacta pues nos referimos a lo que es el chapopote. Mi nombre es Cristian Jesús Juárez Miranda. Les voy a hablar sobre los inconvenientes. Uno de ellos es cuando ocurre la dispersión de los hidrocarburos en el mar, colocándose a profundidades de 1 a 10 metros. Para evitar la contaminación del lecho marino, la mayoría de los dispersantes tienen restricciones de hasta 10 metros de profundidad. Si no se respeta dicha profundidad, los hidrocarburos se colocarán hasta el fondo del mar. Una de las ventajas es que la emulsión resultante se degrada de forma natural en el lecho marino.